y a Jorge Elías Loera Loza, quien presentará el tema Vivimos en una narcosociedad. Bueno, muy buenas tardes, público presente. Qué bueno que se quedaron hasta esta última ponencia. La verdad, yo quise trabajar, la inspiración para realizar este trabajo fue bastante simple. Estaba con unos compañeros que estaban hablando de unos narcotraficantes, ya ni me acuerdo qué personaje habían mencionado. El punto es que yo pregunté por este narcotraficante. Y la respuesta de este compañero fue: voy a creer que tú, que estás estudiando historia, no sabes quién es. Entonces dije, bueno, suena un poco disparatado, pero pues quizás tenga razón. El fenómeno no necesita presentación. Creo que ya todos vemos las noticias a diario. Podría decir, al menos yo me encuentro, podría decir, asqueado. Tan solo la semana pasada asesinaron a un agente de la policía, un grupo armado. Entonces, a pesar de que el narcotráfico en México puede analizarse desde múltiples ángulos, aquí lo abordaré en su relación con tres de las distintas esferas que componen nuestra sociedad. La esfera política, entendida como el Estado y la Iglesia, también aquí la estoy tomando a la Iglesia como un importante actor político en México, cómo pues participan del impulso en este negocio y también inclusive se ven beneficiados a pesar de que lo condenan. La esfera económica, no hablaré como tal pues de los beneficios, las ganancias que genera el tráfico de drogas, esos ya lo sabemos, sino más bien me voy a enfocar en la teoría de una escritora, autora, feminista, Sayak Valencia, que presenta el narcotráfico como el mejor ejemplo de un capitalismo que ella lo ha denominado gore, un capitalismo gore. Y pues por último también un pequeño acercamiento respecto a la esfera cultural de pues la temática del narcotráfico empleada en muchos productos comerciales, series, música, que pues obviamente tienen mucha demanda por un sector de la sociedad. Pero pues primero precisemos lo que solemos pensar del narcotráfico. Solemos pensar pues que es una entidad malvada, es decir, el Estado, pues el narcotráfico vendrían a ser las antípodas del Estado. Digamos que pensamos que hay una lucha entre el bien y el mal, no hace falta mencionar quién es el bueno y quién es el malo. Este es el discurso oficial, que el narcotráfico sobrepasa los poderes del Estado, por tanto, pues esto es materia de seguridad nacional. Pero, contrario a, unos autores han cuestionado este discurso oficial y dicen que el Estado es un protagonista en esta maquinación delincuencial, no es un rehén del crimen organizado. Como lo mencionaba, Estado e Iglesia condenan el mundo del narco, pero ambos en grados y en modalidades distintas pues participan del impulso económico y también se ven implicados en las consecuencias negativas. Una de mis fuentes fue Osvaldo Zavala, tiene un interesante libro llamado Los cárteles no existen. Principalmente pues se centra en una crítica de la guerra que hizo Calderón en contra de las drogas en su sexenio. Entonces Zavala menciona que esta nueva guerra de cárteles ni es nueva, ni es guerra, ni es entre cárteles. Es el permanente estado de excepción del sistema político que lleva más de medio siglo ejerciendo su violento control y soberanía sobre el crimen organizado en México. Este autor fue inspirado por el trabajo del reportero de investigación Ignacio Alvarado y el fotoperiodista Julián Cardona, quienes para ambos los cárteles son un dispositivo simbólico cuya función principal consiste en ocultar las verdaderas redes del poder oficial que determinan el flujo del tráfico de drogas. Es decir, pues esta imagen, el gobierno da una explotación de esta arquetípica imagen que tenemos pues de los narcotraficantes. Y lo vienen usando el tema del narcotráfico como un chivo expiatorio o inclusive el brazo armado del gobierno, como más adelante pues voy a mencionar. Pero hay que aclarar que para Zavala el mercado de drogas ilegales y quienes están dispuestos a trabajar en él existen, pero no existe la división que según las autoridades mexicanas y estadounidenses, porque también Estados Unidos está implicado en esta política antidrogas,
pues que separan a estos grupos de la sociedad civil y sobre todo de las estructuras de gobierno. Existe también la violencia atribuida a los cárteles, pero esa violencia, según discute, obedece a las estrategias disciplinarias de las propias estructuras del Estado que a la acción criminal de los supuestos narcos. Entonces, pues, ¿de dónde proviene este arquetipo tan recurrente sobre el narco como un enemigo nacional? La profesora Waltrud Morales, profesora emérita de la Universidad de Denver y doctora en Ciencias Políticas, tiene un interesante artículo que ha llamado The War on Drugs, a New United States National Security Doctrine, que publicó en la revista Tier World Quarterly, donde menciona que el discurso del narco tuvo sus orígenes en la compleja relación binacional entre México y Estados Unidos. La política antidrogas y la política contra el terrorismo desplazó al comunismo como la nueva doctrina de seguridad nacional. Entonces hay dos instituciones clave en esta nueva era securitaria, la CIA y la DFS, Dirección Federal de Seguridad en México. Casualmente ambas fueron fundadas en el año 1947 y los lazos entre ambas agencias se reforzaron en los años 70 con la llamada Operación Cóndor. ¿Qué fue la Operación Cóndor? Pues fue una alianza de los países del Cono Sur como Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Paraguay y Bolivia, donde los dictadores unieron sus fuerzas pues para pelear contra movimientos socialistas y comunistas. Entonces, el discurso de los dictadores pues, se basó en que no debían permitir que los gobiernos de izquierda pues, se hicieran con el control. En México esta operación se ve reflejada en la operación contra las drogas, pero aquí entonces como atacaron los principales sembradíos que se encontraban en el norte del país, hay un desplazamiento de los campesinos de droga y los cárteles pasan a situarse oficialmente. Bueno, hay teorías que se creó una federación compuesta por cárteles y que tuvo sede en Guadalajara, contrario a lo que nos presenta la serie del Chapo de Netflix, que según la federación la creó el Chapo. No, hay teorías que la federación de cárteles la creó el mismo gobierno para tener un mejor control sobre ellos. Bueno, dos momentos interesantes respecto a la guerra contra las drogas. Uno es en los 70s, cuando Richard Nixon, a manera de estrategia doméstica, empleó el discurso de la guerra contra las drogas, declarando principales enemigos, o sea, narcotraficantes, a izquierdistas y afroamericanos. Otro dato también un poco más impactante es el del trabajo del periodista Gary Webb, quien reveló en una serie de 3 reportajes publicados en el periódico San Jose Mercury News entre el 18 y el 20 de agosto del 96, la conexión directa de la epidemia de la cocaína crack en los barrios negros de South Central en Los Ángeles y las estrategias de contrainsurgencia respaldadas por la CIA en Nicaragua para derrocar al gobierno sandinista democráticamente electo. Según la CIA, pues esta agencia permitió que operadores de la Fuerza Democrática Nicaragüense financiaran su guerrilla con ganancias obtenidas por la venta de cocaína crack en estos barrios. Según Webb, la cocaína era prácticamente inaccesible en esos barrios hasta que el propio gobierno pues, permitió que se infiltraran pues, vendedores y así la cocaína crack estaba a precio de rebaja. Una teoría interesante también es de un trabajo póstumo del reportero Charles Bowden, donde entrevistó a un funcionario de la DEA encargado de la investigación del famoso caso de asesinato, no sé si lo han oído, en el 85 del agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. La versión oficial apuntaba que había sido asesinado por el cártel de Rafael Caro Quintero, pero este trabajo demuestra que la CIA lo ordenó asesinar porque también justamente al igual que Gary Webb descubrió pues estas relaciones de la CIA usando las ganancias del tráfico de drogas para respaldar pues movimientos
intervencionistas, en este caso en Nicaragua. Contrastando con esta información, Reagan firma en el 86 la Directiva de Seguridad Nacional 221 para designar el tráfico de drogas como la nueva amenaza de seguridad nacional. Webb se suicida en el 2004 después de una campaña de desprestigio en su contra, inclusive por medios pues, oficiales de New York Times, de Washington Post y Los Angeles Times, prefirieron privilegiar las fuentes oficiales que Webb cuestionaba. Incluso su propio periódico donde publicó esos trabajos se retractó de sus personajes. El mismo Osvaldo Zavala le dedica una página donde pues justamente dice esta frase: no creo en jodidas teorías de la conspiración, estoy hablando de una jodida conspiración. Pasemos al cenit, bueno, al momento en el que la guerra contra las drogas pues, vio su mayor esplendor, en su cenit, que fue pues, en el sexenio de Calderón, que Calderón inicia la presidencia en el 2006. En el 2007, Calderón y Bush se reúnen cerca de Uxmal, en Yucatán, y Calderón pide el apoyo financiero y político de Estados Unidos para iniciar la guerra contra el narcotráfico. Esta se llamó Iniciativa Mérida, que hasta la presidencia de Obama se le otorgó a México 2.300 millones de dólares para entrenamiento y equipo de combate de las Fuerzas Armadas mexicanas. Solo fue hasta el 15 de octubre de 2015 cuando sucede el caso de los normalistas de Ayotzinapa, que Obama penalizó al gobierno retirándole solo el 15% de los fondos previstos. Esto es, solo le retiró 5 millones de los 148 millones de dólares. Pero en esta guerra hay algo pues, curioso. La violencia y el número de muertos se disparó de una manera brutal cuando se militarizaron las zonas ocupadas por cárteles, y el número de muertos no correspondía a la arquetípica imagen del narco que siempre nos imaginamos. Al contrario, el perfil de víctimas y victimarios varía. Según un estudio realizado en noviembre del 2012 por el Centro de Análisis de Políticas Públicas, este perfil de las víctimas eran hombres de entre 25 y 29 años de edad, solteros, pobres, con escasa o nula escolaridad, que lejos de vivir en rancherías y ostentar pues camionetones, armas, chapadas, de todos estos elementos con los cuales identificamos al narco, pues residían en urbes como Ciudad Juárez, Monterrey o Tijuana. Y el perfil de los victimarios era el mismo, con la única diferencia de que la edad variaba porque eran 5 años más joven que sus víctimas. Calderón no se salvó, pues obviamente recibió muchas críticas, su política de antidrogas, inclusive pues lo denunciaron en la Corte Internacional de Crímenes de Guerra en Haia, pero nunca tomaron pues estos casos, nunca fueron llevados a cabo para solucionar. Como han reportado los periodistas Ignacio Alvarado, Dawn Pelley y Federico Mastrogiovanni, mucha de la violencia atribuida a los cárteles con frecuencia tiene que ver con estrategias oficiales de apropiación y explotación ilegal de tierras ricas en recursos naturales. Esto desde luego es debatible. Lo que estoy a punto de presentar pues también puede, como les menciono, debatirse. Pero esta relación de complicidad con frecuencia se pretende como la acción del crimen organizado que supuestamente corrompe a algunos funcionarios corruptos, mientras que se asume que el sistema político en general permanece a salvo de esa corrupción. Pero un ejemplo pues, para sustentar esto el discurso del narcotráfico como una manera de apropiación de recursos, pues es la cuenca de Burgos, que se ubica entre los 9 mayores campos de explotación de hidrocarburos al norte del país. Comprende los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Durante la guerra contra el narcotráfico que inicia Calderón, pues en estos países se dispara la violencia y se asume que estos territorios están siendo controlados por narcotraficantes, pero paralelamente, mientras se encuentra la guerra contra el narcotráfico en esa zona, también se está invirtiendo recursos pues, para explotar el gas natural y petróleo, porque esa zona es bastante rica en estos dos recursos.
El autor Osvaldo Zavala se pregunta cómo es que el gobierno sigue pues fomentando proyectos, infraestructura para explotar estos recursos que se encuentran en territorios que ha dicho que se encuentran bajo el control de narcotraficantes. Otro ejemplo es el asesinato de la reportera Miroslava Bridge en Chihuahua en el 2017. Fue baleada por un grupo armado mientras fue por sus niños a la escuela. Muchos escritores cuestionaron la respuesta proveniente de las autoridades oficiales. Esta fue pues que había sido asesinada por narcotraficantes. Esta respuesta la dieron inclusive sin iniciar investigación. Bridge publicó muchos trabajos que mostraban las conexiones de estructuras oficiales del gobierno con narcotraficantes en Chihuahua, el enriquecimiento ilícito del exgobernador César Duarte y sobre todo cubría pues cuestiones ecológicas como la tala ilegal de árboles en la Sierra Tarahumara, donde habían pues muchos grupos indígenas, los tarahumaras. Medios oficiales atribuían que este desplazamiento forzado de las comunidades indígenas lo hacían los cárteles, pero Osvaldo se pregunta, ¿los árboles y los tarahumaras son un obstáculo para el corredor de droga más importante del norte mexicano? Pues con todo esto, ¿qué es un cártel? ¿Qué entendemos por cártel? Pues al igual que la película El Infierno de 2010, no sé si la han visto, del director Luis Estrada, la última escena donde están pues los narcos, que ya es presidente municipal, la Policía Federal y la Iglesia, forman un colectivo que menciona Zavala. A eso sí vale la pena llamarlo cártel, porque hablando de la Iglesia, pues el cártel también tiene relaciones con la Iglesia. El obispo de Aguascalientes admitió en el 2005 que llegan limosnas de narcotráfico, pero que se purifican. Mencionó, no porque el origen del dinero sea malo, hay que quemarlo, todo dinero puede ser transformado, si una persona se puede transformar, cuanto más lo material. Esto lo reporta Appendini, el reportero Appendini. Hay casos registrados de narcocapillas, o sea, simplemente no los puse, pero sí son bastantes y sobre todo en Jalisco. Inclusive encontré un dato muy interesante, el reportero Alberto Najar, donde menciona que en el 2001 se vendía droga en el atrio de la Catedral de San Juan de los Lagos. Aquí hubiera estado interesante ver, bueno, quién vendía esa droga, si inclusive si los propios de la iglesia, no sé, pero no creo. Las relaciones del narcotráfico con la iglesia se dispararon cuando muere el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en el año 93. Según la versión oficial, fue confundido por el Chapo durante una balacera entre el cártel de los Arellano y el cártel del Chapo. El cardenal acudió al aeropuerto a recoger a Girolamo Prigioni, un representante de la Santa Sede que inclusive se reuniría más adelante con los famosos narcotraficantes Arellano. O sea, tan solo imaginen esto, un nuncio de la Santa Sede pues reuniéndose con narcotraficantes. Por otra parte, hay que agregar que el padre Montaño Rubio, según diversas fuentes, falsificó un acta y alteró los libros de bautizo para tratar de demostrar que el 24 de mayo del 93, Benjamín Arellano, el que recibió acusación de que haber estado en la balacera que asesinó al cardenal, no estaba en Guadalajara, sino que estaba pues en un bautizo. Bueno, para pasar a la esfera política y entrar un poquito en materia de teoría, la investigadora Sayac Valencia plantea que el narcotráfico es el mejor ejemplo de lo que ella ha denominado un capitalismo gore. ¿Qué es un capitalismo gore? Pues es una transvalorización de valores, es decir, la subversión o transformación de los procesos tradicionales para generar capital. Mientras que Marx habla en su libro El capital de la riqueza en las sociedades donde domina el modo de producción capitalista, donde pues aquí la riqueza se presenta como una enorme acumulación de mercancías, en el capitalismo gore se subvierte este proceso y la destrucción del cuerpo se convierte en sí mismo en el producto, en la mercancía, y la acumulación ahora es solo posible a través de contabilizar el número de muertos. Pues hablamos de un necroempoderamiento. Ya la muerte se ha convertido en el negocio más rentable. Ella se refiere a estos sujetos que participan de este capitalismo como sujetos endriagos. ¿Qué quiere decir endriagos? Pues según una mitología, no me acuerdo
que mitología, pero según son personas con características de monstruo y de humano. Bueno, ella llama a estos como sujetos endriagos y son los que ejecutan las prácticas gore del nuevo capitalismo. Aquí plantea que por 4 razones: la carencia por su posición económica marginal, el exceso por los deseos hiperconsumistas del mercado. Esto lo vemos reflejado en los lujos materiales que se nos presentan, por ejemplo, en videos de narcocorridos, los coches, las joyas, etc. En tercero, la frustración por la imposibilidad de satisfacción total de estos deseos y la heroificación por la trivialización y justificación de la violencia en las representaciones mediáticas, como inclusive estos personajes, estos narcotraficantes, pues se ven como unos héroes. Pues puestos en marcha por estas 4 lógicas, los sujetos endriagos hacen de la violencia una herramienta de producción que les permite acumular capital suficiente para tener presencia inclusive en un mercado internacional. Es decir, hablamos de profesionales de la violencia, así como en el capitalismo normal pues tenemos banqueros, negociantes, comerciantes, profesionistas que hacen dinero de manera legal. En el capitalismo gore tenemos profesionistas de violencia, sicarios, asesinos a sueldo, personas que venden órganos, etcétera. Y, bueno, inclusive pozoleros, ahí lo tenemos con el chico que puso en ácido a estos estudiantes de cine y él se refirió a eso completamente normal como un trabajo, porque inclusive pues recibía un sueldo como si fuera algo completamente normal. Este nuevo capitalismo sigue las lógicas discursivas de la globalización, un capitalismo depredador y también pues un neoliberalismo. Estas prácticas son consideradas como de tercer mundo y mediante estas prácticas el tercer mundo es como se puede acercar al primer mundo. El primer mundo plantea tienes que pues generar riqueza y al tercer mundo pues no le queda otra que recurrir a estas prácticas justamente para eso, para pues generar riqueza. Sayak propone pues desarrollar nuevas subjetividades para responder a estos embates del capitalismo global, atendiendo siempre a no caer en una simple reproducción en sentido opuesto de las estructuras de dominación heteropatriarcales. Ya lo dije, es una autora pues feminista, inclusive en su libro hace un análisis de cómo el machismo se ve reflejado pues en ambas entidades, en el Estado y en el narco, pues por esta lucha de que quieren imponer su supremacía. Y también por la razón que estos sujetos entran al negocio. El macho, pues por querer ser un proveedor y convertirse en un self-made man, pues busca involucrarse en este negocio y obviamente no le interesa en lo más mínimo el prójimo y tiene un desprecio hacia la educación y la vida humana. Hablando de capitalizar, pues ahí tenemos bastantes producciones, series como La Reina del Sur, El Chapo, pues narcocorridos, inclusive hasta videojuegos. El problema con estos productos es que reproducen el discurso oficial, o sea, nos presentan al Estado y al narcotráfico pues como entidades separadas, cuando pues la realidad es que no. Y sobre todo lo más preocupante, o sea, esto es consumido por millones de personas. Ya inclusive me pareció muy interesante esto, busqué narcocorrido y ya inclusive es hasta crea identidad, pues crea una identidad nacional este tipo de productos. Pues como conclusión, quizás no estamos en un fuego cruzado. O sea, las balas vienen de un solo bando, es ya muy delgada la línea entre el que es amigo y el que es enemigo. No es que el narcotráfico haya superado al Estado, quizás es el narcotráfico el brazo armado del Estado, como ya lo vimos con los normalistas de Ayotzinapa. Es quizás el narcotráfico su mejor invento discursivo o su mejor chivo expiatorio. Independiente de lo que en realidad sea el narcotráfico frente al Estado, nosotros estamos sometidos, acondicionados, inclusive un pequeño ejemplo, pues no podemos ver una camioneta lujosa por la calle sin pensar que pues son narcotraficantes los que la están conduciendo. Quizás sí sea una estrategia de biopolítica pues muy bien maquinada por el Estado, como plantean muchos autores. O quizás en el peor de los casos, bueno, relativamente,
en realidad el narcotráfico sí superó al Estado y a este no le quedó más que aceptarlo y cooperar con él, ya que el Estado no le conviene que el negocio del narco desaparezca por los beneficios que le aporta, tanto pues Producto Interno Bruto a la nación y tener controlada a la población por medio del miedo. Y pues, ¿qué otra esfera va a ser permeada por el fenómeno del narcotráfico? Quizás el sistema educacional, poniéndonos un poco, pues, ¿cómo decirlo?, como negativos. Llegaremos al punto de pues aprender a descuartizar en la escuela, no tengo idea. Y pues por último quise poner pues la definición de Max Weber respecto al Estado como que es la entidad que tiene el monopolio de la violencia. Muchas gracias. Brevemente vamos a hacer un par de preguntas. Ya aquí tenemos una persona. Bueno, mi pregunta es para Elías. Más que una pregunta, es una intervención. Me parece bastante acertada la primera postura que hiciste, o más bien el comentario que realizaste en cuanto a tu experiencia, cuando no sabías o no tenías mucho conocimiento relacionado con lo que estaba pasando en cuanto a los narcos. Y me parece interesante destacar esto relacionado con lo que dices, a que pareciera que en México, o pues sí, también aquí en Lagos de Moreno, México en general, si no conoces nada de la cultura del narco, parece que no existes. O sea, está tan inmerso en la sociedad y está tan, ¿cómo decirlo? Sí, o sea, es tema redundante y tema de todos los días, que pareciera que si no sabes quién es cierto personaje o qué es lo que está haciendo, no existes en México. Pues sí, o sea, esto inclusive me pasa con estas series de narcos que son muy famosas en Netflix. Hay veces que mis compañeros están hablando, poniéndose al corriente de lo que está pasando y pues sí, uno lo atribuye a ese tema, pues es simplemente mal gusto. Y quizás ese era mi error, o sea, sí veía esta cuestión del narcotráfico como un asunto moral y no veía más allá pues las implicaciones, por ejemplo, económicas. Y sí, de hecho al momento de la realización de este trabajo sí se me complicó mucho pues comprender estas teorías, porque justamente ese era el problema, que tenía reducido al narcotráfico simplemente como los sujetos malos y los sujetos buenos. Y pues sí, me pasa, pues tan solo lo vemos a diario, cuántos coches no traen sus narcocorridos y Dios santo. Bien, realmente son tres, una para cada uno. Primero para Hugo, ¿cuál fue el paso que se dio de la religión protestante como posibilitadora del capitalismo, y cómo esos valores de los protestantes terminaron imponiéndose en el catolicismo, cuando el catolicismo en su fundamento incluso es contraria a los protestantes? Luego, sigue usted. ¿Por qué o cuál es la mejor manera de abordar el fenómeno religioso según Hertz o según Durkheim? Es decir, intentando abordar el fenómeno de manera objetiva o internándote y haciendo una investigación más de manera etnográfica. ¿Cuál es la mejor manera para entender el fenómeno religioso? Y Elías, ¿por qué el narcotráfico no puede superar al Estado, en tanto que el Estado es el ente que tiene asignado el uso legítimo de la violencia? Listo.
Responderé primero yo, espero no hay problema, no haya problema. Referente a la pregunta que usted me hace, encontré muchas teorías. Me está poniendo atención. Mencionaba, por ejemplo, la guerra, aparte del impulso que tuvo la guerra contra el narcotráfico, Calderón por parte de Estados Unidos, presentaban la teoría que fue un intento de recobrar esa legitimidad que ostentaba, por ejemplo, el PRI durante los años 90, es decir, encontré que las fuentes mencionaban que el narcotráfico estaba completamente bajo el control del gobierno. También encontré un argumento que mencionaba que cómo es posible que en este sistema de gobierno pues centralista se le realmente sea pues superado por el narcotráfico. También en complementación, creo que el narcotráfico no quiere superar al Estado, a él no le interesa ostentar el poder, él simplemente quiere las ganancias y estas ganancias las va a obtener pues con las relaciones que tenga con distintos funcionarios del gobierno. Creo que podría decir que no, al narcotráfico no le interesa superar al gobierno. El gobierno emplea este discurso pues para atacarlos. Al narcotráfico únicamente le interesa el dinero, no ostentar el poder. Bueno, hacemos entrega de sus constancias. Gracias, Lucero.